con esta charla del padre Armando Flores Navarro en esta segunda parte, que es interpretar la realidad a la luz del Evangelio. Le damos la palabra al padre Armando. Gracias, gracias, hermana. Bueno, no voy a entrar directamente al título que corresponde, como lo acaban de anunciar. Quiero más bien hacer una última reflexión sobre el tema que estaba exponiendo y abrir un espacio para el diálogo, para preguntas, para comentarios. No todo es preguntar, también alguien puede desde su experiencia reflexionar y aportar. Entonces creo que es muy importante en estos encuentros la riqueza que a partir de la provocación que hace el que facilita con una exposición, la interlocución que se puede hacer no solamente con el que expone, sino más bien con toda la asamblea. De manera que se genera en el proceso, se van compartiendo inquietudes, visiones, esperanzas, y eso de alguna manera pues nos ayuda a seguir caminando. Lo que quería yo detenerme un poco es en el tema del método. Vuelvo a poner esto que está ahí señalado. Porque en la presentación el señor Obeso lo dice con claridad. Dice, como método de nuestro directorio, hemos escogido el deber, juzgar y actuar. Y apuntaba yo que no fue fácil, fue una batalla. Fue una batalla. Afortunadamente la ganamos los que estábamos por el método deber, juzgar, actuar. En ese momento, recuerden ustedes de dónde venimos. Venimos nosotros del Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, el método ver, juzgar, actuar está presente, se remonta un poco antes, se remonta a Pío XI, cuando se asume este método que era el de los jóvenes obreros católicos, de la JOC, el método ver, juzgar, actuar. Va a tener un gran impacto en América Latina, va a ser como el estilo de América Latina para el discernimiento, pero entra en crisis. Y entra en crisis precisamente porque, les hablaba yo de las hermenéuticas del concilio, algunas muy abocadas al mundo, pues hubo opciones radicales. Y esto hay que entenderlo con serenidad. Siempre que hay búsquedas, nos podemos perder. Cuando buscamos, nos exponemos a perdernos. Y esto hay que verlo con tranquilidad, con serenidad, es parte de la vida. El problema es que queramos permanecer perdidos. El problema es que no querramos desandar el camino que nos llevó a un lugar equivocado, a una meta que no esperábamos, para ir a la meta que sí buscábamos. Ese es el problema. El problema de equivocarse en la búsqueda no es un problema serio, al contrario, se aprende también, es parte de la vida. ¿Quién buscando una calle en una ciudad no se ha perdido? Todos al buscar nos podemos perder, estamos expuestos a perdernos. Entonces, en las búsquedas hubo excesos, y excesos que lastimaron mucho la conciencia cristiana, porque implicaron opciones violentas, y entonces el problema era si era compatible la violencia con el Evangelio. Acuérdense que Populorum Progressio, Pablo VI había dicho que en el tema, el tiranicidio, dejó una puerta abierta al tiranicidio, y dejó una puerta abierta a la revolución. Y entonces algunos la tomaron tan en serio que se fueron por ese camino. Y entonces la vida de la iglesia siempre está en un contexto también de política internacional. Y en América Latina tenemos arriba el coloso del norte, el problema del comunismo. Es decir, el problema no era tan fácil, era un problema bastante complejo. Y en ese problema complejo, muchos cristianos buscando, y algunos buscando, hicieron opciones que yo no hago el juicio, pero la historia juzgará si fueron las adecuadas o no fueron las adecuadas. Acuérdense a Óscar Arnulfo Romero cómo se le estigmatizó, e incluso se le decía como que el obispo rojo y como el revolucionario, y yo llegué a oír incluso en Roma que jamás lo canonizarían, y hoy es santo. Y se le considera un mártir, y mártir por la justicia. Entonces, ¿por qué? Porque la lectura que hacemos inmediata a ciertas historias, pues a veces es una lectura inmediatista, pero cuando vemos la historia en el contexto, con elementos que nosotros no tenemos, entendemos. Por eso siempre hay que conceder el beneficio de la duda. Y el beneficio de la duda es, bueno, no tengo yo todos los elementos para juzgar, por los conocimientos que tengo, hay cosas que no me gustan, pero no puedo hacer un juicio definitivo sobre la historia. ¿Sí? Y yo en ese sentido creo que las historias contemporáneas, podríamos ver otras que eran glorificadas en su momento como el gran aporte y que hoy están sepultadas completamente en la ignominia y en la vergüenza. Entonces, es importante en este punto ser serenos. Sin embargo, el debate se dio y el debate se reflejó en la conferencia de Santo Domingo.
Puebla había asumido en la Conferencia de Puebla de 1979 el método ver, juzgar, actuar. Pero en Santo Domingo, en 1992, ese método completamente queda hecho a un lado. Es una conferencia del episcopado muy compleja por el debate ideológico que estaba en curso, y se omite el método. Aquí en México hubo quienes leyeron eso como finish del método ver, juzgar, actuar. No más método ver, juzgar, actuar. Era ver la realidad, ver los desafíos y señalar las líneas de acción. Es como se estructura el método de Santo Domingo. Es desafíos de la realidad y líneas de acción. Es decir, una reflexión muy inmediata y no un proceso más de discernimiento inductivo que parta de la realidad. Aquí hay un asunto en el tema del método, o sea, o partimos de la realidad y vemos en la realidad la presencia de Dios, o partimos de la palabra o de la idea del magisterio y queremos adecuar la realidad a la palabra, haciendo lecturas fundamentalistas muchas veces. Y entonces, bueno, yo creo que un método y otro son válidos, pero depende para qué. Un método y otro son válidos, pero depende para qué. Y en el caso del discernimiento, partir de los hechos como los vivimos, partir de la historia, es importante. Sin embargo, de repente la historia nos da miedo. El llegar a buscar un análisis estructural o coyuntural nos dice, está pasando esto, aquí hay una estructura de pecado, hay que actuar, pero si actuamos se van a enojar fulano, mengano y perengano, entonces no hay que decir nada, entonces vámonos un poquito por la tangente. Y hubo quienes lo hicieron también esa búsqueda con plena convicción de que estaban en lo recto y en lo justo. Y probablemente eso es lo que en ese momento proponían, le dio serenidad a muchas reflexiones y evitó polarizaciones. Yo recuerdo una reunión que se tuvo, creo que fue en la sede de la SEPS, donde uno de los obispos de la comisión completamente dijo el requiescat in pace del método ver, juzgar, actuar. Y se vino el debate con los mismos obispos, lo digo porque fui testigo de la historia, yo estuve allí. Y yo estaba en el ala que defendíamos el método ver, juzgar, actuar. ¿Por qué? Es el método de la doctrina social de la Iglesia. Entonces fue un método que vale la pena no perderlo de vista. Ha tenido muchas reformulaciones, hay quienes le añaden otras cosas, como la pastoral juvenil que le pone evaluar y celebrar. O sea, ha tenido distintas modalidades, distintas propuestas, le cambian el nombre de ver, juzgar, actuar por otras palabras, pero el problema no es el tema del nominalista del concepto. El tema es el proceso que se da en el método, el proceso interior, desde ver la realidad con una mirada, descubrir qué descubrimos, interpretar la realidad, es decir, el conocimiento que tenemos, pasar a un segundo nivel de conocimiento por la interpretación que hacemos con referencias y valores que son propios, y descubrir cómo nos ubicamos en la realidad, pues como personas, como sujetos, pero como sujetos también actuantes en la realidad y con capacidad de transformarla. Entonces es todo un proceso. El documento dice con serenidad, asumimos, escogimos, es decir, es un acto deliberado. ¿Por qué? Porque había otras propuestas, ya les expliqué desde el principio cómo hubo debates, y debates muy encendidos de gente muy capaz, que señalaban distintas líneas metodológicas y fue necesario hacer opciones. Finalmente se escogió el ver, juzgar, actuar. A mí me da gusto, Aparecida en el 2007 le va a dedicar un precioso número al ver, juzgar, actuar, si no me equivoco es el número 19 del documento de Aparecida, o 119, ¿te acuerdas? Creo que es el 19 de Aparecida o el 119, donde va a hablar del método ver, juzgar, actuar y lo refiere a la Trinidad. Es muy interesante cómo lo refiere a la Trinidad. Y bueno, y vamos a ver cómo los documentos de Francisco, pues nuevamente siguen con el método ver, juzgar, actuar, el proceso de discernimiento, o sea, para articular el proceso de discernimiento. Entonces es un método que desde entonces, desde Aparecida para acá, se ha vuelto a posicionar después de la crisis que vivió, y repito, la vivió por excesos que ocurrieron en la pastoral, que tuvo finales no muy felices, y que hicieron como que dijeron, no, el problema es el método se volvió el método de la teología de la liberación, hay que acabar con la teología de la liberación, entonces acabemos con el método y se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia. No. Acuérdense ustedes que la herramienta siempre es ambivalente, es como el cuchillo del carnicero. El cuchillo del carnicero es filoso. Si lo sabes usar, te sirve para trabajar en tu carnicería. Si no lo sabes usar, te va a cortar. Te puede hacer provocarte un accidente. O sea, hay que saber utilizar la herramienta. El método no es un fin en sí mismo, es un instrumento, es una mediación.
y es muy importante. Pero el método que se escogió aquí es ver, juzgar, actuar, que es el que hasta ahora se propone en el directorio. Si en la actualización piensan que el método se puede renovar o modificar, pues será siempre un discernimiento que hagan los que hoy están en el campo de batalla, buscando siempre el que más ayude, el que más, pero en este caso lo digo porque enseguida en el primer capítulo vamos a volver a ello. Bueno, aquí cierro un poco los temas estos de la presentación global del directorio y quisiera abrir aquí un poquito al diálogo, a la comunicación. Quizá podemos hacer un cuchicheo primero, los que estamos cerca, en grupitos de 3 o 4, de esto que escucharon, ¿qué les llama la atención? ¿Qué idea, una idea que les haya hecho eco en el corazón, porque les haya quizá iluminado o avivado el recuerdo de alguna experiencia, o les esté de alguna manera estimulando la búsqueda que están haciendo, o les haga una reacción así como incluso hasta contraria de lo que están viviendo? Retomamos nuestros lugares. Y si levantan la mano quien quiere compartir con la asamblea algo de lo que platicaron o algún eco personal de lo que han reflexionado a partir de la propuesta que su servidor ha presentado. Muy bien. Ahorita que se rompa el hielo, ¿no? Ándele. Ahorita le damos. ¿Quieren empezar? ¿De qué? ¿A comentar? Espera un ratito. ¿Sí? Acá, mira. Bien, les invito a escucharnos. Bueno, pues, buenas tardes o buenos días, creo que buenos días todavía. Tengo que ser sincera, no conocía el directorio, no había escuchado nunca hablar de él, pero sí en todo lo que fue exponiendo el padre, me fui dando cuenta que nosotros en nuestra diócesis pues lo vamos llevando y muchas cosas pues nos han ido enseñando, aunque no nos hayan dicho del directorio de la pastoral social. Entonces pues sí, lo que a mí me llama mucho la atención es ver cuántas cosas importantes, interesantes y tan necesarias para la pastoral social y que muchas de las veces no la podemos llevar a cabo, ya no digo en la diócesis, a veces ni en la misma parroquia. Yo comentaba aquí en el grupo que a mí me da mucha tristeza y decepción a veces que nosotros venimos con mucho gusto a prepararnos, a formarnos, para poder ir a hacer la tarea que tenemos como cristianos, y llevamos planes y decimos qué vamos a hacer, y llegamos y el Padre nos dice, no, pero es que eso no se puede hacer. Yo vengo de Córdoba, la zona centro de Veracruz, donde yo creo que esto es a nivel nacional, pero nosotros lo sentimos como que en este inicio de año se ha acentuado mucho más la violencia, la muerte. Y presentamos desde la pastoral social proyectos para ayudar a las familias de desaparecidos, para ayudar a las familias pues que están iniciando ahora sí su proceso, familias jóvenes, matrimonios jóvenes, para que no cometan el error de las familias que están viviendo ahorita por no atender a sus hijos. Tratamos de poner muchos proyectos para ayudarlos a ser familia, porque han dejado a veces de ser familia. Y nos preparamos, créame, que con muchas ganas de ayudar a la iglesia, a la sociedad, y es bien triste que no haya respuesta desde el padre, desde el sacerdote, desde el párroco. Entonces, discúlpeme que me estoy desahogando aquí, ¿no? Pero pues eso es lo que sucede. Y yo a veces platicando con muchos compañeros y compañeras aquí, pasa lo mismo en diferentes partes, en diferentes diócesis. Gracias a usted. Vamos a decir quiénes somos, el nombre y de dónde venimos, número 1. Y aunque no tengo cara para decirlo porque yo tengo un tiempo extenso para exponer, la brevedad sí nos va a ayudar para poder dar más la palabra a otros. Buen día de la Arquidiócesis de Oaxaca. Y al estar escuchando sus aportaciones,
me vino muy fuerte la situación que vivimos en la arquidiócesis a nivel de la pastoral social y la truncada articulación que no lo hemos logrado con los demás programas de pastoral. Hasta al interior de la pastoral social nos ha costado mucho trabajo la articulación con las dimensiones. Algunos que quieren articularse, otros que no. Y yo te me estaba preguntando, ¿qué es lo que hemos dejado en el camino como equipo actual de la pastoral social que no nos impide lograr una sana articulación con nuestros hermanos de las diferentes dimensiones? Y lo que me hizo muchísimo ruido fue este aspecto del discernimiento y de rever la historia de la arquidiócesis. Ahorita, entre sus aportaciones, repito, salió a relucir don Bartolomé, y eso a mí me hizo mi corazón así, toc, 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 ¿no? Porque en mis inicios de la pastoral, pues trabajé con el señor Bartolomé. Entonces yo decía, ¿qué tan necesario es que nosotros como equipo de la pastoral social hagamos una relectura de esa historia, sin dejar a un lado el trabajo intenso que realizó el padre José Rentería, el padre Fernando, que estuvo al frente de la pastoral social, del diácono Hugo? Y en ese caminar en la historia de la arquidiócesis, nosotros como nuevo equipo ahora, ¿qué podemos tomar de ellos? Porque creo que eso también ha sido nuestro defecto en el equipo. No hemos considerado la historia de estos equipos. Entonces, para mí ahorita fue muy fuerte el aspecto del discernimiento y el dejarnos acompañar de esa historia de sacerdotes, apóstoles, ¿no?, laicos, laicas y religiosas que han participado en los equipos, de tal manera que esta energía que tenemos cada uno de los que integramos el equipo, pues la logremos encauzar y en la medida de nuestras posibilidades, pues materializar esto que nos están invitando ahorita muy fuertemente en la arquidiócesis, vivir la sinodalidad como iglesia que somos. Entonces agradezco mucho por estas dos luces, discernimiento e historia. Gracias. La memoria, sí, gracias. Aquí al frente, en la mano levantada. ¿Alguien más para que se vaya preparando? Mira, después enseguida al fondo hay otra persona que levanta la mano. Gracias. En corto le dije que me siento muy agradecida y muy emocionada con su exposición y me llevo hasta ahorita 4 retos en síntesis. Son retos concatenados, me parece. La primera es la reconceptualización, de ser agentes a ser apóstoles, porque eso nos revalora y nos anima, no funcionalmente, sino misioneramente, ¿no? Fuimos elegidos, fuimos llamados. El segundo, la necesaria articulación con los apóstoles del pasado y con los de hoy, como decía San Juan, para ser uno y que todo el mundo crea hacia el futuro. Número 3, recuperar nuestras experiencias para reconocernos como instrumentos del Espíritu. No sentirnos solos, porque aquí muchos nos sentimos solos, porque los párrocos, porque la estructura jerárquica no nos apoya. Creo que si recuperamos estas experiencias nuestras como escuela, nos hace instrumentos del Espíritu y recuperamos la eclesialidad. Y número 4, el método. Ver con los ojos de Dios, juzgar con el corazón de Jesús y actuar impulsados por el Espíritu. Aparecida. Gracias. Gracias, gracias. Hola, soy Sandra de Arquidiócesis de Toluca. Bueno, nada más una pregunta. Me hizo mucho ruido la diferencia que existe entre, que nos marcó entre agente y apóstoles. Quisiera yo pedirle que nos compartiera algunas pautas para llegar a ser esos apóstoles de la pastoral. Creo que es un reto muy grande, como decía nuestra hermana. Y otro, agradecerle la importancia que le da la memoria histórica dentro de los procesos de evangelización y de la pastoral. Mencionaba usted a la pastoral juvenil, ciertamente de
desde mis años de juventud aprendí esto y ahora veo que, pues que se sigue trabajando ya en esto de la pastoral social. Gracias. Gracias, sí. Voy para allá y regreso. Gracias. Para mí, yo que vengo de un pueblo de la Sierra Mazateca que se llama San Mateo Yolorrochitlán, pues la experiencia que he tenido, allá se rigen por usos y costumbres que se asemeja mucho, pues, con la pastoral social, viendo, por ejemplo, la situación que vemos en la flor comunal. La flor comunal es de que pues nos ubicamos cuáles son nuestras prioridades en el método de ver. El pueblo ve qué es lo que necesita la comunidad, qué necesita la iglesia, qué necesita la escuela, qué servicios hace falta. ¿Y cómo juzgamos los de la comunidad? El intermediarismo, la venta de los productos que cosechamos. ¿Cómo juzgamos a esas personas que desvían o explotan las comunidades? ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo va a ser en nuestra forma de actuar? Nuestra forma de actuar es buscar los canales para ir reduciendo pues ese mal que padecemos en las comunidades. Y la pastoral social, considero, yo como persona humana, tengo que ver al necesitado. Tengo que estar acompañándolos también y sugerir cómo podemos considerarlo como una persona humana. Entonces, la pastoral social, los pueblos originarios sí conservan. Los lugares que ubicamos los ancianos aconsejan al joven, al matrimonio, cómo deben sobrellevarse. Entonces, es bastante, y sí se asemeja los pueblos originarios, llevar una pastoral social, siempre y cuando tomando en cuenta los consejos de los ancianos y las necesidades que hay con los niños, con los jóvenes. Hasta ahí dejo mi participación. Gracias. Rescato aquí un elemento importantísimo que es el tema de la sabiduría. Gracias. La sabiduría. Es importante recuperar la sabiduría para la vida, para saber vivir. Es la sabiduría que nace del Evangelio, pero también de la experiencia de la vida. Y creo que las comunidades de los pueblos originarios nos tienen mucho que enseñar en este punto. Nosotros a los ancianos los encerramos en asilos, o están un poco marginados y solos en las casas porque estamos todos trabajando y pocos los escuchamos, y ahí hay una sabiduría de vida que nadie recoge. Aquí creo que en el asunto del campo social y en el tejido de la comunidad, la sabiduría, y lo quiero rescatar porque me llama la atención, porque una cosa es la memoria y otra cosa es recuperar la sabiduría, es decir, lo que la vida nos va enseñando para vivir. Gracias, es un aporte muy valioso. Adelante. Soy Marco Antonio López, vengo de la diócesis de Tlaxcala. Escuchando comentarios, lo que están, la problemática que cada uno de nosotros tenemos en nuestras diócesis, y comentándolo con el grupo en el momento del cuchicheo. Nosotros en la diócesis pasamos por una situación similar. El hecho de que los sacerdotes no quieren trabajar con nosotros como laicos. De que le dan prioridad a otras cosas. ¿Por qué? Porque sienten los sacerdotes que les estamos quitando el hueso.
Exactamente así como nos reímos ahorita, se rieron el día que se los dije en el proyecto pastoral en mi diócesis. Entonces, para poder demostrar esto, yo hice un mapa mental, el cual le mostré a mis compañeros, en el cual nos damos cuenta de que nos estamos enfrascando, que yo soy pastoral social, tú eres pastoral familia, tú eres pastoral litúrgica, tú eres. Entonces nosotros mismos como laicos, como servidores, nos estamos dividiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que los sacerdotes aprovechan ese hecho. Una cosa que yo les he dicho a los sacerdotes, y discúlpenme que se los diga a los que nos acompañan ahora, los sacerdotes quieren que nosotros les sirvamos de gatos, y no se vale. ¿Por qué? Porque en el plan, en el proyecto global de pastoral, el Papa nos pide que trabajemos por sinodalidad, con sinodalidad y transversalidad. Entonces, si los sacerdotes no se bajan de su ladrillito, pues nosotros tampoco los vamos a forzar a que lo hagan. Pero entonces no podemos trabajar. Ahora lo que estamos haciendo en la diócesis es trabajar en primera en el equipo diocesano del Movimiento Familiar Cristiano al cual pertenezco, donde cada uno de nosotros en nuestras áreas tenemos una responsabilidad en cada una de las pastorales. Entonces ahora lo que estamos haciendo es unificar nuestros conocimientos, nuestras ponencias, ¿para qué? Para que la trabajemos a nivel diócesis. Entonces ahora trabajamos ya con los sacerdotes, los que han aceptado hasta ahorita, podemos trabajar un poco más, pero el remedio para nosotros fue el hecho de que nos diéramos cuenta de que todas las pastorales dependen de nosotros como laicos y no dependen de un sacerdote y de lo que él quiera o no quiera hacer en su parroquia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que el que pertenece a la pastoral social es igual que el que pertenece a la pastoral familiar o a cualquiera de las 8 pastorales que existen, entonces en ese momento estamos unificando el servicio. Nos costó mucho trabajo en la diócesis de Tlaxcala, pero gracias a Dios ahí la llevamos. Y les digo, en ese mapa mental arrancamos desde el momento en que somos laicos, bautizados, que pertenecemos a una iglesia, que somos una iglesia doméstica y la cual nos estamos rigiendo por una jerarquización, pero también nos regimos por el hecho de que somos los que convivimos, vivimos y experimentamos la vida social. Gracias. Una excelente intervención. Me da pie porque ya ha salido el tema y creo que a 50 años del concilio estamos todavía instalados en un debate eclesiológico, entender a la Iglesia como una polarización de clérigos y laicos. Cuando el Vaticano II nos pide que nos entendamos como una comunidad de bautizados ministerial, en la que hay diversidad de ministerios y de carismas. Creo que necesitamos avanzar todavía mucho en eso, porque cuando nos vemos todos en un ministerio como servidores, entonces nos reconocemos servidores del mismo evangelio y no estamos dependiendo los cotos específicos del oficio. Entonces creo que el aporte aquí nos está poniendo algo interesante como desafío. ¿Por qué? Porque si la vida de la Iglesia, de alguna manera, su articulación y la forma como se estructura, le da sabiduría al discípulo para vivir en la sociedad, cuando interioriza el discípulo estas tensiones que tienen que ver, hablan jerarquía, es poder, es control, es decisión, es imposición, es verticalidad. Entonces interiorizamos un modelo que es el que llevamos a la sociedad, el de no actuar si no nos dicen. Y es un tema que si lo revisamos en el Magisterio Social, va a decir Pablo VI, si no me equivoco, en Ortogésima Adveniens, de 1971, hace más de 40 años, dice Pablo VI, sin esperar consignas ni directrices de los pastores, los laicos. Antes había hablado en el número 4 y en el número 41 de esa encíclica, de esa carta apostólica, porque no es encíclica, había hablado del discernimiento, había hablado de la necesidad de juntos hacer discernimiento, y dice, y una vez que se ha hecho el discernimiento, por derecho propio, sin esperar consignas, pueden entrar o entren en el campo. Es algo que no hemos madurado
Por eso digo que hacemos lecturas parciales del concilio y en la experiencia eclesial no lo hemos madurado. Y es una madurez que debemos encontrar todos y esperamos que los clérigos cambiemos nada más conceptualmente, nominalistamente. No sabemos los documentos de memoria, no los podemos saber, pero no están en el corazón, el espíritu de lo que nos dice esa enseñanza. Aquí hay que, yo creo que interpelarnos siempre, acuérdense, nada más una cosa. La verdad, si no se dice con caridad, es crueldad. La verdad, si no se dice con caridad, es crueldad. Yo creo que es muy importante posicionarnos en todas las asambleas y recuperar esa idea final que decías, no me recuerdo tu nombre, que decías, somos bautizados. Ese es el punto fundamental. Somos bautizados, es el punto de encuentro de todos los ministerios. Antes de presbíteros somos bautizados. Antes de ser profesionales somos bautizados. Y entonces lo que pasa es que no hemos recuperado nosotros el significado del bautismo y el valor que tiene. En la parroquia que yo estoy, en la que acabo de llegar, tengo 4 meses ahí, los bautismos se celebran después de la misa de 1. Antes hubo misa de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 y de 1. Hubo 8 misas. Y se celebran a las 2 de la tarde cuando se termina la misa de 1. Imagínense ustedes. El sacramento por excelencia, el de la iniciación, el de la entrada, la puerta de entrada, que tendría que tener toda la solemnidad, porque la noche santa de la Pascua nos dice cómo se celebra, con toda la solemnidad, con toda la luz, con todo el canto, porque es el ingreso, es el colofón. Ahí están, bautizándose los pobres niños, ahí todos acalorados a las 2 de la tarde. Una celebración a la carrera, porque ya los padres después de 8 misas ya están cansados, el ministro está cansado, la gente también, corre así de carrerita el ritual, vámonos en paz, en 20 minutos echan los bautismos. O sea, eso hemos hecho del bautismo, que es la fuente. Imagínense cómo está la preparación. Si así está la celebración, imagínense cómo está la preparación para el bautismo. Entonces, ¿cuál sentido de pertenencia, cuál discipulado, cuál noción de ser sal, cuál noción de ser luz, cuál noción que están ahí y que la mistagogia cristiana dice en los símbolos del bautismo, ahí está toda la fuente de esto que estamos hablando. Ser sal, ser luz, ser vida, ser hijos, ser comunidad, todo está en el bautismo. La renuncia al mal, al pecado, a Satanás, todo está en la celebración bautismal, pero si los hacemos en 20 minutos, ¿cuál conciencia bautismal? ¿Cuál conciencia bautismal? Y si los movimientos de los grupos que trabajan querigma no toman conciencia bautismal, pero no para trabajar para sí mismos, sino para forjar comunidad, entonces nos vamos apropiando la riqueza de la iglesia y nos vamos secuestrando la conciencia bautismal para un grupo, de la denominación que sea, y no para riqueza de la vida de la comunidad. Entonces aquí tenemos nosotros un hándicap fundamental que lo acaban de hablar. Afortunadamente el directorio lo va a tocar en la tercera parte, lo digo por si no llegamos, porque lo que quiero hacer más que nada es un estímulo para que lo lean después de la estadística que vimos, para que si lo van a actualizar se pongan a leerlo. Va a hablar de la articulación y va a decir la dimensión social de la liturgia, de la vida sacramental. Tiene una dimensión social. Vean los documentos, vean la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, vean la Sacramentum Caritatis del Papa, vean Mane Noviscum Domine, vean Ecclesia de Eucaristía, los documentos sobre la Eucaristía, y nos van a hablar de la dimensión social de la Eucaristía. Pero no la entendemos y no la queremos entender y nos quedamos en la liturgia, en los ritos, en las rúbricas, en los inciensos, en las procesiones, pero no vemos que el sacramento sintetiza la vida de la iglesia y es fuente y es culmen y mana de ella la vida de la iglesia, pero toda la dimensión social la despojamos de ella. Es un punto nuclear y lo digo porque en esa visión integral mi pregunta es, la pastoral social es social y está abocada a lo social, pero en cuanto a pastoral tiene un trabajo que hacer hacia adentro de la iglesia, sin quedarse como la mujer encorvada del evangelio de la que yo hablaba, evocando a lo que dice el Papa, en una introversión eclesial, pero tenemos que entrar en donde se forma el sujeto, donde se forma el discípulo, y se forma en la familia, se forma en la escuela, se forma en la parroquia. Ahí es donde tenemos que llevar los valores que van a hacer que el sujeto discipular tenga un sentido social. Ese no se improvisa, no se decreta, no se compra, no se da certificado. Ese se recibe junto con la vida de la gracia, con el espíritu, con la conciencia. O sea, están tocando un problema fundamental. El problema es la conciencia bautismal. Es la fuente de la vida discipular, la conciencia bautismal, y nosotros al no tocar como pastoral social esos temas, no, para eso están los de liturgia, pues sí, déjenlos.
Déjenlos, porque luego si nos vamos al ala de la liturgia, que le encanta todo el tema de los brillos, los colores, los olores y la solemnidad, pues sí, nos quedamos, ¡ay, qué bonito! ¡Ay! Nos sentíamos en el cielo, sí, pues nada más que los pies no los tenemos en la tierra. Entonces es un asunto interesante porque nos plantea dónde están los requiebres y quizás dónde hay que poner también acentos. Gracias, la aportación muy valiosa. Como todas las demás, me detengo en esta porque me está haciendo mucho eco también a mí en la reflexión que estoy haciendo, y ahorita que soy de párroco en esa parroquia donde digo los bautismos de 20 minutos, háganme ustedes el favor, ¿verdad? Cuando vayan espero que ya no tengan, ya sean de 25. A ver, ¿alguien más? Sí, padre, buenos días. ¿Dónde estás? Aquí. Perdón, sí. Sí, es Martín Ramírez de la diócesis de Irapuato, Guanajuato. Padre, nosotros ahorita en la diócesis estamos en un proceso de planeación de la pastoral. Entonces nos están solicitando a las comisiones, pues todo ese trabajo, ¿no? Marco de la realidad, marco doctrinal, la naturaleza, en fin, el diagnóstico de la pastoral de cada comisión. Pues le quiero comentar que a nosotros en la Comisión de Pastoral Social nos sirvió mucho el directorio de la pastoral para redactar sobre todo la parte de la naturaleza. Y concretamente quiero referirme al número 311, que me parece que en lo personal son las palabras más profundas que yo he encontrado cuando hablamos sobre que la pastoral social es el patito feo. Y lo voy a leer, dice así. Dice, nos lleva a afirmar que la pastoral social no es un apéndice de la evangelización, ni tampoco la tarea última. La pastoral social es una dimensión de la única misión de la Iglesia, que es evangelizar. ¿Sí? Y le digo, en lo personal me pareció muy bien, y son las palabras más profundas que yo he encontrado para definir esto de que la pastoral social pues es a la que menos importancia se le da. Sí, gracias, Padre. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Aquí adelante, bueno, allá es el fondo y aquí adelante hay otra. Pues buenas tardes, mi nombre es Francisca González Gutiérrez, yo vengo de la diócesis de San Cristóbal. Pues nosotros hemos sido bendecidos porque llegó un obispo, don Samuel Ruiz, quien él retomó desde el Vaticano II, pues la opción preferencial por los pobres. Y también después pues se retoma la opción por la defensa de la tierra y territorio. Entonces nosotros prácticamente hemos trabajado mucho en la cuestión social. Ha sido un proceso muy difícil, a pesar de nosotros de jóvenes que nos metimos en esta lucha, pues no ha sido tan fácil. Ya lo que han comentado, pues muchos no quieren pues este compromiso social, nada más tener los sacramentos y hasta ahí. Pero nuestra diócesis cada año celebra este trabajo, porque para don Samuel Ruiz, aquel que no retomaba la opción preferencial por los pobres, pues no cabía en la diócesis. Entonces, pues prácticamente se retoma ahí muchas áreas e instancias pastorales que se trabaja por los derechos humanos, por las mujeres, pastoral de las tierras, migrantes, o la movilidad humana, penitenciaria. Eso ha sido un trabajo fuerte que se tiene en nuestra diócesis. Hay muchos sacerdotes pues que han sido encarcelados, amenazados de muerte, y es también el ejemplo del padre Marcelo, que él en esta vez no vino porque su parroquia pues está viviendo algo fuerte. Se han metido en la lucha contra el narcotráfico, el alcoholismo, y también como es un lugar donde venden el ámbar, él ha luchado mucho con eso. Entonces, por eso no está por acá, porque estaban haciendo movilizaciones en su comunidad para defender pues más bien la dignidad del ser humano. Entonces, viendo todo esto, nosotros hemos llevado el método del ver, pensar y actuar, pero les digo, ha sido muy difícil. Nos cuesta ser cristianos verdaderos.
A veces nos encerramos nada más en celebraciones, pero no llegamos a un compromiso real que nos invita Jesús. Recordemos que la vocación cristiana es martirial, es a la santidad, pero en el martirio, en el testimonio. Y no es fácil porque es cruz, y por eso es dolorosa. Sin embargo, no nos tritura la cruz ni el dolor, porque está la fuerza del Espíritu. Es un punto que el que anda en pastoral social lo debe de saber, porque si quiere el aplauso por los números que presenta en su colecta, pues sí, va a tener aplausos, pero no va a hacer nada. O sea, no va a ser sal que perdió el sabor. O sea, la pastoral social nos va a llevar a incomprensión. Y yo quiero decirle aquí a la hermana que entre la comisión redactora del directorio está Joel Padrón, que es de San Cristóbal, un excelente amigo, y que también fue encarcelado y con una experiencia preciosísima. Yo estuve en la comisión redactora, por eso lo sé. Entonces, en la comisión estaba de San Cristóbal Joel Padrón, que con la sabiduría de la vida y pastoral y la sensibilidad de toda una iglesia que se quiso fraguar con luces y con sombras, con aciertos y desaciertos, porque no hay procesos puros, que también hay que decirlo con claridad, pero viene a traer la riqueza de la experiencia del Espíritu. Y él participó en la redacción. Lo digo para que sepan también que ya estuvo presente, por lo menos en la persona del Padre Joel, un aporte de esa sensibilidad eclesial y pastoral que el Espíritu ha suscitado por aquellos rumbos tan hermosos de México. A ver, aquí había... Yo. Sí. Mi nombre es Susana Trejo, vengo de la Arquidiócesis de Oaxaca. A mí toda esta información me ha dado la luz para resituarme y tomar la conciencia de ser parte de un equipo diocesano, ¿no? Que como mi historia me lleva hasta este momento, soy parte de una parroquia. Entonces me hace ver si como agente o como parte del equipo diocesano estoy trabajando, haciendo para dar respuesta, apoyo a todos estos equipos parroquiales o estos grupos parroquiales que nos encontramos en la misma situación, ¿no? De las dificultades con el párroco, dificultades con la comunidad, ¿no? Con los mismos católicos, con los compañeros de otros programas. Entonces, sí me hace a mí tomar la responsabilidad o hacerme consciente de la responsabilidad de, como perteneciente a un equipo diocesano, ¿no? Empezar a trabajar o tener esa introversión sobre qué es lo que estoy haciendo dentro de este equipo que me permite dar respuesta a todos esos agentes que están dando palos de ciego, ¿no? También en algunas ocasiones. Muy bien, muchas gracias. Como ven, las aportaciones nos van abriendo horizontes y estamos viendo de que estamos en las mismas batallas, viviendo distintas situaciones, pero que las compartimos. Esto es la riqueza de estos encuentros, ¿eh? Es la riqueza de estos encuentros. Lo digo por experiencia, porque yo me hice sacerdote en estos encuentros. El primero al que asistí fue en 1992. Y entonces les puedo decir, esto es la riqueza, las mesas del comedor, cuando compartimos la habitación, cuando está uno en los recesos, platicar la experiencia, cómo te va. No le hace que tengan que echarse su chillada, que decir, no me entiendes, padre, échensela, consuélense, ayúdense. Porque esa es la riqueza donde empezamos a compartir, donde también nos vamos haciendo sensibles de que tenemos experiencias compartidas y que hay que hacer búsquedas comunes para construir, para edificar. Y entonces aquí hay una gran riqueza. Vamos a dar todavía 2 intervenciones más para seguir adelante un paso más en el conocimiento del directorio. A ver. Sí, padre, buenas tardes. Realmente lo compartido por usted ha dado muchas luces, sobre todo el recuperar la memoria histórica. Esto es muy importante, pero sabemos que no solamente México, sino América Latina y quizás en otras partes del mundo, se han vivido experiencias importantes en todo en esta dirección del compromiso social de los cristianos y cristianas. Sabemos también que hay un miedo, padre, sí, un miedo. Hablaba usted precisamente ahorita de ese camino martirial y muchos no lo queremos asumir, nos da miedo la cruz. Es más fácil vivir un cristianismo dentro de nuestra capillita que no nos estar a gusto. Hay toda una corriente, sabemos, dentro de la iglesia que busca este tipo de compromiso, un compromiso tranquilo,
sin que me comprometa mucho en todas estas cuestiones sociales. Pero creo que la experiencia de las primeras comunidades de Jesús nos deben reanimar a nosotras, ¿sí? Si recordamos todo el martirio de Esteban, muchos cristianos es mejor quedarse a la expectativa, ¿verdad? Pero el Espíritu nos debe ayudar para continuar, vencer el miedo, ¿sí? Creo yo que la propuesta del Papa Francisco de ser esa iglesia en salida, de desempolvar, quitar el polvo que le hemos puesto al Concilio Vaticano II, nos puede ayudar a nosotros, ¿sí? Basta de estar a veces echando la culpa, es fulano. Yo no trabajo porque es que no me apoyan. Está bien, yo reconozco eso, pero no nos podemos seguir escudando. La realidad está ahí gritando y nosotros, pues es que como no me dan permiso, como no tengo el apoyo. Entonces, creo yo que el Papa está ahí y nos está animando desde ser esa iglesia en salida misionera. No es fácil. Usted habló de la memoria histórica. Basta recordar aquí en México que ya tenemos muchos mártires, ¿sí? Muchas veces ni sabemos esa historia. En América Latina ni se diga. Un Oscar Romero que se jugó la vida, y que el Papa Francisco lo ha proclamado ya santo. Entonces creo yo que tenemos que seguir recuperando esta memoria histórica, aunque nos cueste, y dejar el miedo de lado para asumir un compromiso cristiano, como nos lo pide en este momento la realidad. Aquí hay una intervención muy interesante con el tema del miedo. Yo creo que todos hemos tenido miedo y tenemos miedo. Y acuérdense cómo comenzó el Papa Juan Pablo II su pontificado, los que son de mi pelea. ¿Qué les decía a la iglesia? No tengan miedo. No tengan miedo. Es un tema que no es de ahorita, viene de muchos años, porque ante una sociedad que cambia, en la que tenemos que ubicarnos y cambia con tal velocidad, con tal vértigo, como nunca en la historia, en ese sentido nosotros como cristianos nos tenemos que ubicar en una situación inédita. Los cristianos de muchos siglos se ubicaron en una sociedad muy tranquila que no cambiaba, tenía sus problemas, tenía sus dilemas, pero los nuestros son completamente distintos. La situación es inédita y eso nos causa miedo. Porque lo primero que se ven cuestionados son nuestros estilos de vida. Lo primerito que se ve cuestionado es nuestro estilo de vida. Y se ven cuestionadas nuestras relaciones, y se ve cuestionada la radicalidad con la que queremos vivir el Evangelio. Y en ese sentido, ¿dónde está el punto? Nuevamente me voy a la formación discipular. El que quiera ser mi discípulo, tome la cruz. Quiere decir que la escuela del Evangelio que forma a los discípulos tiene ese punto, tiene esa lección, tiene ese examen. Y en ese nos tenemos que ir calibrando poco a poco. No lo podemos pedir a nadie después de que hizo una jornada de vida cristiana o un retiro parroquial. Es que ya te convertiste, ahora toma la cruz. No. Y además es un asunto si quieres, el que quiera. Y es un asunto donde implica la voluntad. Es el proceso espiritual. El asunto es cómo nos acompañamos en este camino y cómo la formación discipular es una formación integral que va formando no solamente a la persona, sino al sujeto eclesial. Y es otro punto que rescato de la intervención de la hermana. El sujeto eclesial. La pastoral social debe aportar a la formación del sujeto social, del sujeto eclesial, pero de una iglesia en el mundo, no de una iglesia aislada, introvertida, viéndose a sí misma, una iglesia que está manteniendo su zona de confort, su espacio de comodidad. Y aquí es donde insisto, la pastoral social tiene que aportar a la formación del sujeto eclesial. Y en el sujeto eclesial hay una diversidad de ministerios. Volvemos al tema de los sacerdotes, al tema de los religiosos, al tema de los laicos, y que hay necesidad de vernos como bautizados, la formación del sujeto. Insisto porque es un punto del que hablamos muy poco en pastoral social. Curiosamente, a la hora de los planes se nos pide que llenemos un segmento que siempre tiene que estar ahí porque tiene que estar, porque ya hoy por hoy no puede no estar, y nos piden que llenemos la parte que le toca a lo social, pero nunca en diálogo con los demás, ni con los de juventud, ni con los de familia, ni con los de a nadie. Y entonces agarramos agendas particulares y entonces la de moda,
Y lo voy a decir con todo respeto, pero por ejemplo, hace 20 años de migrantes andaban unos luchadores por aquí, que mis respetos porque se la jugaron con el tema de migrantes. Hasta que llegó Francisco, con el que va a Lampedusa y empieza a hablar de la migración. Y ahora todos tenemos agenda de migrantes. Como cuando el presidente de la República se vestía de guayabera y todos los políticos andaban de guayabera. Lo digo incluso hasta de los obispos. Yo aquí en las asambleas participé en todas las asambleas desde 2005 hasta hace 2 años, en todas las asambleas estuve. ¿Cuándo oí hablar yo a los obispos de migración? ¿Cuándo los oí hablar? Había una comisión, había un encargado, había algunas acciones, pero ahora todos hablan de migrantes. Es decir, el Papa, su magisterio, ahí está el servicio de Pedro. Ahí está el servicio de Pedro, que ve la totalidad, que ve el conjunto y dice, por aquí, está pasando aquí, está pasando allá, está pasando allá, está pasando allá. No nada más es la frontera con México, también es Lampedusa, también es África, también es España, también es la migración. El mundo está en movimiento, la humanidad se está moviendo y hay mucho sufrimiento y ese sufrimiento está llevando a que se van a forjar culturas llenas de resentimiento por la violencia histórica que se está viviendo. O se redime la migración en su aspecto humanitario, o tenemos escenarios de la humanidad en los próximos años, en el siguiente siglo, terribles por la violencia y el resentimiento acumulado de unas generaciones que en los movimientos y en los mestizajes que se van a dar, van a vivir una crisis humanitaria espantosa. El Papa está con una mirada muy profética, Él está viendo lo que va a pasar en 100 años en una humanidad que está mestizada completamente con los movimientos migratorios. Que quieran o no quieran los poderosos de la tierra, se van a seguir dando. Nosotros con la mirada chata que tenemos, no lo alcanzábamos a ver. Nosotros en la migración, pues los vemos que son los que mandan los dolaritos, son los que construyen la capilla de la parroquia, del templo, son los que aportan para la plaza, son los que sostienen la economía de la familia, la vida del rancho. Pero no estamos viendo nosotros el sufrimiento de los que se fueron, la nueva generación, el sufrimiento de una nueva generación que ni es de aquí ni es de allá. O sea, el problema del sujeto, del hombre, el problema del hombre. Nos quedamos con el segmento, con la parte, con la que nos toca, con la que queremos ver. Por eso es muy importante en el abordaje que hacemos, por ejemplo, el tema, me refiero al magisterio del Papa, cómo lo estamos integrando y cómo lo estamos interpretando a las realidades locales. Y qué bueno que el Papa habla y qué bueno que los obispos, porque el Papa habla, se pone en la camiseta, agarremos nosotros la estafeta, aprovechemos la oportunidad, entrémosle al tema. Pero eso supone que formar al sujeto eclesial, porque si no es bandera de unos que tienen la tentación cuando llevan la bandera de ser los protagonistas. Y como vivimos en una sociedad que es autoritaria pero quiere ser democrática, todos los protagonismos encuentran adversarios. El estilo protagónico de trabajo no funciona y cuando en las diócesis, en el trabajo pastoral, queremos ser protagonistas, hermanos, no nos funciona porque le jugamos al héroe, le jugamos al Mesías, al que inaugura la historia. Entonces hay que bajarle un poquito, 2 rayitas al protagonismo y hay que hacer aportes, pero para formar el sujeto eclesial. Porque tenemos la mirada muy puesta acá, pero luego nos olvidamos de la formación de los discípulos. Y ni la catequesis, ni la liturgia, ni la misma experiencia de la misericordia casera, la que es de las casas, la que es de la parroquia, la que anda en las calles de los pueblos, de esa no nos ocupamos. Y queremos a la parroquia meterla en la red mesoamericana, cuando la parroquia, por su tejido comunitario, tiene una lógica de pastoral social distinta de la que ofrece la globalidad de la diócesis o la globalidad de la provincia o de la nación. Y lo digo porque lo veo. Nos vamos a articular a la red mesoamericana. Espere, o sea, la parroquia es un escenario distinto. Es donde la gente se conoce cara a cara dónde están las necesidades, se pueden dividir las manzanas, puede ver dónde está la persona sufriendo y ir a atenderla cara a cara. Y ahí es donde llega la misericordia y ahí es donde surge la comprensión de la realidad y el sufrimiento de la comunidad. Y entonces empiezan a articular distintas iniciativas que van tocando la conciencia de la comunidad, la conciencia del sujeto eclesial. Pero entonces requiere articulación. Entonces es un trabajo que repito, me parece que con lo que acaban de decir aquí son elementos muy ricos para replanteamientos. Y qué bueno que quieren actualizar el directorio, porque si tiene elementos válidos con una actualización, va a seguir siendo un magnífico instrumento. Éntrenle. Yo los quiero animar con lo que estoy diciendo, con todas mis limitaciones, los quiero animar a que le entren. A que agarren ustedes esta oportunidad de la Comisión Episcopal de que quiere revisar el directorio y actualizarlo. ¿Por qué? Porque será un magnífico instrumento, si no para ustedes, para los que vengan después de ustedes.
¿Por qué? Porque la sabiduría de años, porque la reflexión que hoy nos presenta el magisterio latinoamericano, el Santo Padre, el Papa Benedicto, que no están aquí, van a dar mucha luz a muchas cosas. Y así como aquí encuentran luces, todavía se va a potenciar, pero que sea un proceso, que otra vez sean cientos de personas las que en proceso aporten su experiencia, su visión y puedan seguir adelante. Me dicen que faltan 10 minutos de ese segmento, entonces otra participación y cerramos con las participaciones y en la última hago una síntesis del documento. A ver. Desde una opinión personal, el por qué a veces estamos debilitados en nuestro testimonio de cristianos bautizados. Hablaba de ciertas dicotomías en las áreas de formación humana, espiritual, intelectual, pastoral. Yo creo que también estamos así en las comisiones litúrgica, profética y social. Sería un gran sueño, y ojalá muy pronto se haga realidad, que trabajemos las tres comisiones en un proyecto donde la vertiente social se fortalezca de lo que ayer veíamos al encuentro con la palabra que transforma, pero también donde estamos invitados a alimentar el espíritu, a vivir el sacerdocio de Jesucristo, porque a veces nos volvimos muy radicalistas en las tres comisiones, no todos, pero a veces estamos cada quien desde su trinchera, cuando Jesucristo vivió estas tres dimensiones. Gracias. Y vale lo mismo para la pastoral social, vale lo mismo para las dimensiones de la pastoral social, porque luego las dimensiones se articulan a modo propio y hay forcejeos de unas con otras, y siendo la misma pastoral social está fragmentada. Yo lamento que la propuesta de la estructuración del episcopado sobre las comisiones no logró articular como era el propósito inicial, sino metió en una especie de jaula las otras que eran comisiones y las volvió dimensiones, pero el proceso interior de un discernimiento conjunto sobre distintos hechos que sí tienen especificidad, no hay que discutirlo. No es lo mismo la penitenciaria donde trabaja el padre que el tema migración o pueblos originarios, no es lo mismo, o sea, tiene una nota propia, pero la persona humana es la misma. Y en las situaciones que se viven en un ámbito, en otro y en otro, hay situaciones de emergencia que hay que atender con la misma lógica, con lógica de humanitaria. Y hay situaciones de asistencia que hay que atender, porque si no la persona se muere, la asistencia no podemos prescindir de ella, tanto en la penitenciaria como en pueblos originarios, como en la migración. Pero también hay un asunto donde viene todo el tema de la promoción de la persona, del sujeto, para que se vuelva sujeto de su historia. No podemos estar asistiendo toda la vida. Se tiene que formar la subjetividad en los distintos campos. Es el método, es el tema de la metodología. Y luego lo mismo, o sea, si nosotros no damos el paso después de formar al sujeto, de incidir en políticas públicas, en los temas estructurales, para que cambien las condiciones, pero ya como ciudadanos, ya no nada más como la fuerza de la presión de que somos los de pastoral social, sino la ciudadanía, porque logramos incidir en la conciencia de la comunidad, entonces nuestro proceso está completamente manco. En mi época, repito, ya son años en esto, recuerdo que era una pelotera. Es que nosotros, decía Cáritas, nos dedicamos solamente a la asistencia social. Juntar dinero para repartir. No hay dinero que alcance. Un barril sin fondo. Un barril sin fondo. Como si Cáritas tuviera la responsabilidad de resolver los problemas y necesidades de toda la gente. Habría que ver en qué campos es la asistencia. Léanse el directorio, ahí dice. ¿Cuándo la asistencia? Dice, ¿la asistencia cuánto? Y da criterios el directorio, ¿cuándo la asistencia? Pero si los procesos de atención de las personas a las que asistimos no nos llevan a dignificar a las personas con procesos de subjetividad y a incidir en las políticas públicas haciendo una circularidad, porque eso es antropología, es ver al sujeto, a la persona ella misma, a sus capacidades, a su articulación en la vida familiar y en la comunidad y a su posibilidad de estructurar la sociedad, es el mismo sujeto. Y en el mismo sujeto hay que despertar todas las dimensiones, todas las posibilidades, no nada más la atención inmediata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Unas pastorales que atienden los bazares y los bancos de alimentos, otras pastorales que atienden los cursos de talleres de promoción y de desarrollo, y otras pastorales que quieren andar en el tema de la frontera de las políticas públicas, etcétera.
Y entonces dentro de la pastoral social estamos desarticulados y fragmentados cuando el sujeto es el mismo, y si estás trabajando migrantes, entra la asistencia y entra la promoción y entra la acción social transformadora en el mismo programa, como en el mismo programa de la penitenciaria, como en el mismo programa. Es decir, hay puntos de encuentro. La especificidad no puede marcarnos en rutas. ¿Cuál es el problema, desgraciadamente, que subyace a la fragmentación? Los recursos. Los recursos, ese es el problema que subyace a la fragmentación. Los de Cáritas tienen una colecta y se las da el obispo y tienen, la colecta de Cáritas, ya, pero no hay colecta de penitenciaria, no hay colecta para migrantes, o la quieren y viene el pleito por los recursos, viene el pleito por los protagonismos. Es que como tienes ahorita, tú eres el de moda, como eres el de moda, entonces, y viene el pleito por los protagonismos. Cuando si actuamos colegialmente, ¿por qué no actuar colegialmente? ¿Por qué no darnos tiempo de pensar juntos los que estamos enarbolando distintas dimensiones y pensar colegialmente los distintos problemas, los distintos fenómenos, los distintos hechos sociales, abordarlos desde la antropología, el humanismo integral que nos propone la doctrina social de la Iglesia, con una metodología compartida y poder provocar procesos, atender a las personas y generar estructuras, pero con la misma lógica? No con las banderas propias, porque luego andamos defendiendo como si fuera mi persona, mi metodología, mi bandera, mi propuesta, mi programa, mi logo, mi recurso, mi. Es glorificación del sujeto, no es misión del Evangelio. No es misión, es glorificación del sujeto. Aguas con eso, porque en el Evangelio es para que Dios sea glorificado. Y la gloria de Dios es cuando Dios se deja conocer tal cual y se transparenta en la vida del hombre. La gloria de Dios es la vida del hombre. Y entonces, si yo estoy glorificándome a mí, estoy acabando con el Evangelio. Y de verdad, lo digo con mucho respeto y con mucha sinceridad. Los dilemas, los grandes dilemas que yo he vivido en mi servicio cuando he estado cerca de la pastoral social en estos temas organizativos es los protagonismos. Es la lucha interna y que no son por el Evangelio, no son. La fragmentación no es por el Evangelio. O son desde una visión reducida y fragmentaria del sujeto, de la realidad, o son asuntos de organización, de estructura, o son asuntos de recursos. Pero que no tenemos una mirada crítica, hermanos. Y esos elementos, la verdad, creo que el directorio, con todo lo que necesita actualizarse, todavía sigue siendo muy actual. Lean el tercer capítulo. El tercer capítulo habla la dimensión social de la pastoral familiar, la dimensión social de la liturgia, la dimensión social de la catequesis o de la pastoral profética. O sea, trata de articular diciendo hay una dimensión social en toda la misión de la Iglesia. Toda la misión de la Iglesia tiene una dimensión social. No la convirtamos en campo de batalla, no la convirtamos en una marca, no la hagamos una empresa, no la hagamos una agencia. O sea, que quede como un desafío al Evangelio y a la misión de la evangelización. Y lo que se acaba de decir es muy importante. ¿Por qué la profética, la liturgia y la social no se juntan? Ahí está el gran desafío, la pastoral fundamental. Con una propuesta única, porque el sujeto es uno, no lo fragmentemos. Con una propuesta única, y hay que caminar, y hay que dialogar, y hay que dar pasitos. Hombre, los programas de Cuaresma, tan sencillo como lograr una propuesta en la Cuaresma con catequesis, con la liturgia y religiosidad popular y con propuestas de misericordia y de caridad. Tan sencillo como hacerle entender al creyente, al discípulo, que así como está llamado a escuchar la palabra, como así como está llamado a la conversión, a la penitencia, a la reconciliación y a la Eucaristía, está llamado a dar el fruto de su ayuno al pobre, él mismo, el sujeto, empezamos a crecer, pero nos ponemos de acuerdo con los hermanos que andan en una y en otra. Porque si es programa de pastoral social, le va a decir de catequesis, ¿y tú por qué hiciste catequesis? Si te toca lo social de la catequesis, soy yo. ¿Y tú por qué hiciste un vía crucis social si la liturgia y la religiosidad popular soy yo? ¿Y tú por qué te metes en mi campo si el campo está asignado? Porque vivimos defendiendo los campos, defendiendo protagonismos. Dijo el hermano, defendiendo el hueso, defendiendo el hueso. Y la verdad, le estamos dando en la torre, por no decir como hablan en el pueblo al que sirvo ahora, que es muy mal hablado, decir, le estamos dando en la torre a la pastoral, la estamos fragmentando completamente. Entonces, creo que las intervenciones son muy ricas, muchas gracias, las agradezco porque me provocan para decir un poquito y compartir lo que está en el directorio y que responde un poco a las inquietudes que también están saliendo.